Soy Arturo Cuellar Fernández, autor del libro Seguridad Integral de la Empresa, editorial Trillas, el cual está disponible en las tiendas Trillas y librerías El Sótano también, y a todo el mundo venta en línea a todos los países. Les doy la bienvenida a este canal en donde ofreceré charlas sobre la seguridad de las empresas con base a los temas del libro. Pues bien, vamos a tratar diversos temas porque para nosotros la seguridad no se limita únicamente a tener un guardia en la entrada de la empresa. La seguridad es un concepto integral que abarca muchísimo más y abarca temas como el de reclutamiento de personal, porque recursos humanos entonces va a ser el área de seguridad, la primera área de seguridad de la empresa va a hacer un filtro para los empleados, los candidatos, los futuros empleados que puedan ser negativos para la empresa. Otros temas que vamos a tratar es un concepto que elaboré, que es la ley de transferencia de valores. Este concepto tiene que ver con que la empresa es una entidad y también todo el personal involucrado con ella y también propietarios, los cuales estas entidades se pueden transferir valores negativos o positivos. Y cuando son negativos, pues afecta la imagen corporativa de la empresa. También vamos a tratar temas como la estructura de la empresa, cómo nosotros podemos evaluar la seguridad de la empresa, en qué consiste el sistema de seguridad, qué partes lo conforman. Y también pues vamos a analizar pues temas como que el punto geográfico de la empresa va a ser un punto de análisis para su inseguridad. Yo le denomino el principio del entorno, porque de acuerdo a la situación geográfica, social, económica del entorno de la empresa, va a ser proporcional a la inseguridad de esa empresa y de cada sucursal que tenga en otros lugares. También vamos a ver la seguridad de la empresa, de los ejecutivos, la prevención del secuestro, qué tipo de secuestros hay. Yo hice una elaboración de clasificación de secuestro que se las voy a proponer. Y bueno, van a ser diferentes charlas que les daré aquí. Y también pues vamos a tratar temas sobre el mobbing como el factor de riesgo, el ambiente laboral como seguridad para la empresa. Entonces vamos a iniciar con el tema de los estudios socioeconómicos. Mi experiencia en este tema pues ha sido pues, amplio porque le he dado, he sido proveedor externo de diversas empresas, pues de transporte aéreo, de transporte terrestre, venta de mercancías, empresas que producen sus mercancías como fábricas, y pues es una gama de empresas en las cuales cada una tiene su propia característica. La seguridad tiene que ser un traje hecho a la medida. Entonces, cada empresa tiene su propia vulnerabilidad, su propio nivel de riesgo, y por eso tienen que ser las estrategias específicas. Se tiene que hacer un diagnóstico de riesgo para cada empresa y ya les iremos dando estos temas posteriormente muy específicos. Ahora vamos a iniciar entonces como el tema de el estudio socioeconómico, por ser la primera parte de la seguridad de la empresa, el primer filtro, y es muy importante. Bien, les voy a pasar unas láminas para que podamos aquí sobre las láminas ir viendo los temas. Bueno, el estudio socioeconómico es el filtro sobre la seguridad de la empresa. Es un área donde va a seleccionar a los mejores candidatos y no va a contratar a los malos candidatos. El empleado puede tener conductas ilícitas ya contratado en la empresa, y qué factores han presentado de acuerdo a mi experiencia en trabajar con estos temas. Bueno, pues que el tiempo prolongado en la institución y el puesto es un factor de riesgo. El salario bajo y estático también, y el momento crítico también. Cuando se conjuntan estos tres elementos, se puede generar un ambiente propicio para que el empleado cometa una conducta ilícita. El empleado pudo haber tenido una trayectoria muy, muy buena, pero pues cuando se le conjuntan estos tres elementos, pues puede cometer una conducta ilícita a pesar de que tenga mucho tiempo en el empleo. ¿Por qué? Porque si tiene mucho tiempo en la institución y el puesto, pues cuando lo ofrece esta experiencia a la empresa es muy bueno, pero cuando el empleado tiene un salario bajo y estático le genera frustración porque no se siente recompensado. Y otra de las cosas también, que puede tener un momento crítico.
Yo le denomino momento crítico aquella inestabilidad temporal que todos podemos pasar. Y cuando se conjuntan estos tres elementos, esto pueden ser factores de riesgo para la empresa que puede pasar en cuanto a la conducta ilícita de los empleados. Este ya será otro tema también específico porque es más prolongado y lo vamos a tratar en otra charla. Pero también hay personas que ya tienen una predisposición a cometer ilícitos y que no, pues no necesariamente tienen que tener los factores anteriores, sino ellos pueden estar bien, pero ya moralmente su forma, su personalidad ya está así predispuesta para cometer ilícitos. Es lo que el estudio socioeconómico nos tiene que filtrar a los malos elementos. Un adecuado candidato debe tener pues, factores endógenos, que son los factores internos, un adecuado control de impulsos, una adecuada capacidad de demora y una adecuada tolerancia a la frustración. Estos elementos son los que analiza también el Departamento de Psicología en su batería de pruebas. Pero nosotros en el estudio socioeconómico vamos a contribuir también con la información de historia de vida que tiene el candidato y que le vamos a ofrecer esta información también a las otras áreas para que se proceda al análisis. Estos factores también endógenos los vamos a tratar también en otro tema porque también son importantes. Bien, el estudio socioeconómico va a analizar la estabilidad social del candidato, sus factores exógenos. Van a ser entonces el entorno familiar, se va a analizar el entorno laboral, el entorno social y las conductas antisociales del candidato. La investigación puede ser personal o puede ser telefónica. En cuanto a la asistencia personal, pues es recomendable que se asista al domicilio y que se vea de manera directa pues, el entorno de donde vive el candidato, su dinámica familiar. Las investigaciones telefónicas, yo sugiero que se dejen para las investigaciones laborales porque es muy desgastante ir a todos los empleos del candidato y además a veces no se obtiene toda la información, pero ahorita lo platicamos más adelante. Entonces yo sugiero que en todo caso la asistencia personal sea al domicilio y las investigaciones telefónicas sean para las referencias de trabajo, aunque podamos dejar una para la investigación personal o dos, pero esto también va a generar costos porque también significa traslado y tiempo para el investigador. Bueno, también vamos a nosotros a verificar en primera instancia que la persona con la que estamos hablando sea con la que se dice ser, entonces vamos a verificar sus comprobantes personales y que el lugar en donde vive sea donde vive, le vamos a pedir un comprobante de domicilio. Es la idea de checar que esta persona sea auténtica, que nos esté diciendo la verdad. Bueno, del entorno familiar, lo que nosotros vamos a analizar es la exploración de los grupos familiares primario y secundario. Aquí, por ejemplo, ha pasado de que, bueno, dice la familia, ¿por qué me va a mí a preguntar que a dónde estudié, que a dónde he trabajado? Porque se hace un cuestionario para registrar el número de miembros, su estado civil, sus actividades, la dinámica familiar. Entendiendo que el grupo familiar primario pues, son los papás y los hermanos y el grupo familiar secundario pues es la pareja y los hijos que tenga el candidato con ella. Entonces, bueno, la pregunta puede ser ¿por qué la familia va a aportar su información? Es importante lograr la empatía en la entrevista, ser respetuoso y explicarles también, porque para el investigador es un factor de seguridad y pues que nos va a dar una visión muy amplia de lo que es el candidato. ¿Cuál es la situación familiar? Normalmente como fenómeno sociológico, cuando los elementos de la familia son funcionales, normalmente todos son funcionales. Entonces, si nosotros vemos que tiene el candidato una familia funcional, eso va a ser seguramente el candidato va a ser funcional. Aunque también se da de que pues, el candidato sea funcional y las familias disfuncionales. Eso también se puede dar, son casos raros,
pero nosotros pues, vamos a tener esta información, además porque pues cuando el candidato ya esté trabajando, pues debemos nosotros de checar a qué número se le puede hablar, a qué familiar, en caso de que el candidato, pues el empleado ya tenga un accidente o se requiera hablar con un familiar para que lo asista en un momento determinado. Entonces, para eso nos sirve también llenar estos registros de información. Vamos a determinar con esta información si es una familia funcional, disfuncional, integrada, etcétera. Cuando es funcional y disfuncional, pues es que los miembros desarrollan pues las actividades de acuerdo a los roles sociales que están establecidos, ¿no? Y una familia integrada, pues es una familia que se apoya mutuamente. En el entorno laboral lo que vamos a ver es la exploración de la trayectoria del sujeto que les comento, pues puede ser telefónica y pues vamos a investigar cómo ha trabajado, qué tiempo trabajó, y es una investigación paralela para descartar documentos falsificados, evaluar el desempeño de empleos anteriores, detectar deshonestidad, por qué ha salido de los empleos, y pues a veces hay que también tener consideración que pues no le podemos cargar a las empresas a las que les vamos a pedir información, pues un cuestionario y lléname pues la fecha de inicio, de término, horarios de comida, horarios de jornada, incidentes, etcétera, porque la empresa también que va a dar la información tiene carga de trabajo y no nos puede atender. Vamos a limitarnos a pedir información básica, en el sentido de que fecha de ingreso, fecha de salida y causa de salida. Yo creo que con esa información no saturamos a la empresa que nos va a dar la información del candidato, donde trabajó, y pues podemos obtener una información rápida. No podemos también pedir más información de cosas muy detalladas porque pues esto también es difícil. Algunas empresas clientes que le piden a su despacho, oye, quiero saber cómo se llevaba con el jefe, quiero saber cómo tenía su relación con los demás. Eso es bien complicado. Hay jefes que ya no están por la rotación, hay gente que ya no lo conoce. Entonces, pues, obviamente, pues que ya no vamos a obtener esa información y es difícil que nosotros podamos investigar las relaciones personalísimas de los candidatos en su trabajo. Entonces, vamos a limitarnos a estos tres preguntas. Fecha de ingreso, fecha de salida y causa de salida. Y punto. Ya con esto es suficiente. Vamos a evaluar los 3 empleos o los 7 años anteriores dependiendo la edad y trayectoria del candidato. No es lo mismo que nosotros estemos evaluando a una persona joven que a una persona mayor. Vamos a considerar que la estabilidad laboral la vamos a ver como que la antigüedad que tiene el empleo en el empleo. Una persona estable es cuando tiene antigüedad en el empleo. Entonces vamos a considerar que de 0 a 1 año es poco estable. De 1 a 3 años es estable, si duró eso en el empleo. De 3 a 5 años es más estable esta persona. Y de 5 años y más, pues es muy estable. Cuando una persona tiene 5 años en un empleo, la verdad es de que yo digo, bueno, pues ya ni checamos los demás, pues, o si acaso otro trabajo, pero esto me está diciendo a mí que la persona es muy estable. A diferencia que hay gente que es constante laboralmente. Entonces, no necesariamente tiene mucho tiempo en los trabajos, pero tiene mucha continuidad en los empleos. Entonces, por ejemplo, tiene pues una persona un empleo en 6 meses, 1 año, y después se busca otro empleo en otro año. Y pues entonces está buscándose trabajos constantemente. Hay que ver también si esto se da, por qué se da tanta rotación, por qué cambia de empleo tan rápido. Pero esto puede ser muy constante laboralmente, no deja espacios muertos. Siempre tiene trabajos, pero hay que ver también por qué. Porque a lo mejor es inestable él, pero también a lo mejor tiene mala suerte el empleado y lo han estado, pues por crisis, por qué situación, pues lo dan de baja, ¿no? Ahora también tiene que ver mucho la edad. La edad tiene que ver cuanto a si es una persona joven o mayor. Entonces, cuando es una persona joven no le podemos pedir mucha antigüedad, mucha estabilidad, mucho trabajo, mucha historia laboral. Una persona de 18 a 25 años con 6 meses de empleo que tenga es suficiente, incluso si no tiene empleo. Hay gente que empieza a trabajar grande, entonces eso es entendible. De 26 a 30 años, pues 2 años de empleo que nosotros podamos checar está bien. De 31 a 40 años, pues 7 años de empleo, pues más que suficiente.
y de 41 a más años, pues 15 años de empleo, porque la persona pues ya ha tenido pues, mucha historia laboral y queremos nosotros también indagar cuál es su historia de productividad en los trabajos. Ahora bien, cuando yo les comento, si una persona tiene 7 años ya de empleo, en su último empleo, en su penúltimo empleo, eso nos va a dar muy buen signo de que es una persona estable, muy estable laboralmente. Una persona entre más estable y constante sea, es más favorable. Y entre menos estable y menos constante sea, es menos favorable. Cada caso es único y nosotros lo vamos a analizar. Las referencias, ¿quién nos las va a dar? Las referencias nos las va a dar el jefe inmediato del candidato, aunque si lo ideal es hablar con él y nos va a decir por qué lo conoció directamente, personalmente, nos va a decir a qué horas llegaba, si llegaba tarde, a qué horas iba a comer, qué problemas tenía. Es una gran ventaja que el jefe lo haya conocido y que nos platique rápidamente. Una llamada de 5 minutos, 3 minutos nos va a ayudar mucho. Y sí se las van a dar, en la mayoría de los casos sí se las dan. Pero también se puede dar el caso de que pues, el jefe tuvo una antipatía con el candidato y lo reporta mal, pero el candidato es buen elemento. Entonces nosotros vamos a tratar de checar esa situación y de valorarlo, sobre todo platicarlo con el candidato. De hecho, hay candidatos que te dicen, mire, le van a decir que yo trabajé muy mal porque yo tuve un problema de empatía, de identidad con el jefe, pues no nos llevábamos bien. Cuando no está el jefe, pues nos las da pues, el jefe de personal, el jefe de nóminas, el contador de la empresa, y nos va a decir, bueno, ve su sistema, va a decir, sí, mira, aquí está, estuvo fecha de ingreso, fecha de baja y causa de salida. Cuando la causa, vamos a investigar por qué fue la causa. Si fue abandono de empleo, si fue recorte de personal, etcétera, nosotros vamos a evaluarlo. Pero si nos dicen, hay que checar por qué salió, porque si nos dicen que salió por robo, ya es una falta grave. Entonces, si el candidato salió por una falta grave, pues ya es un mal antecedente, porque pues es una persona pues, que salió mal de su empleo anterior. Bueno, vamos a ver sobre el entorno social, la zona de la que proviene, si es criminógena o no es criminógena. La criminógena es cuando en esta zona pues hay criminalidad. No necesariamente es desfavorable. A mí me ha tocado hacer estudios en donde los he hecho en zonas bien criminógenas, pero el candidato es muy funcional. Entonces, tampoco es un factor determinante. Pero sí, a nosotros lo tenemos que evaluar qué tanto el candidato es funcional o no y qué tanto es funcional dependiendo de nosotros, de la observación que tengamos de la visita domiciliaria. La exploración de los ingresos y egresos económicos. Bueno, esto es importante porque también incluso se puede solicitar los datos bancarios al candidato, porque en el caso, por ejemplo, de un empleado que ocupa un puesto de cajero y que teníamos la sospecha porque el empleado se compra coches que están afuera de su alcance de ingresos, pues ¿cómo lo compró? Entonces a lo mejor está cometiendo ilícitos que no se han detectado. Entonces, si nosotros vemos que tenía en su cuenta de un pago anterior X cantidad y que nos explica pues, que no hay problema, que lo juntó de un negocio, lo liquidaron, etcétera, nosotros ya podemos entender esas situaciones de gastos del empleado. Bueno, hay que anotar en el estudio los eventos de impacto, los accidentes, enfermedades crónicas, etcétera, porque, por ejemplo, a lo mejor su puesto requiere que camine mucho. Y si él sufrió un accidente que no le permite caminar mucho, pues va a ser una observación importante para canalizarlo a otro puesto y no necesariamente a ese puesto. En cuanto a las conductas parasociales, nosotros lo que vamos a evaluar son tatuajes, orientación sexual, drogas recreativas, etcétera. Bueno, esto ya está un poco transformándose. Anteriormente, los tatuajes se veían de manera negativa porque se relacionaban con las cárceles. Ahora a la fecha ya los tatuajes no deben de tener trascendencia porque pues ya están de moda. Entonces vemos muchos chicos que se tatúan y que son muy funcionales, que incluso pues algunas áreas como las deportivas, artísticas, pues la gente se tatúa y se pone tatuajes y es normal, es parte de su personalidad. Entonces esta situación ya no es un factor de peso. Claro, lo tenemos que platicar con la empresa para qué puesto lo quiere, digamos, si no le afecta mucho que la imagen en un cajero, por ejemplo, de una empresa, la persona esté tatuada, pero bueno, si la persona es funcional, yo no le veo problema y hay que platicarlo con las políticas de la empresa.
Y la orientación sexual, pues es un tema muy personal del candidato. Yo creo que tampoco debe de ser de relevancia ni de incluso ni de análisis. Es un tema muy privado, la gente puede ser muy funcional. Si tiene su preferencia sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, es su problema muy privado al cual nosotros debemos de respetar. En cuanto a las drogas, pues las drogas están prohibidas, pero ya se está dando también una transformación que pasen a ser recreativas. Pues también si la persona es funcional y esto no le genera conflicto, pues también no creo que vaya a tener mayor problema. Yo creo que a la larga las drogas recreativas, como ya se están haciendo, se van a legalizar y también pues vamos a evaluar qué tipo de impacto puede tener esto en el candidato. Las conductas antisociales pues son los delitos que comete la persona y que vamos a evaluar si ya está preparado pues para su trabajo o no, y es una situación que hay que evaluar. El diagnóstico social es la información resumida y evaluada del candidato. Entonces, de cada pedacito de análisis de las áreas que nosotros analizamos, vamos a poner un pequeño resumen de 2 párrafos y ese va a ser nuestro diagnóstico social. Y nosotros vamos a dar un pronóstico sociolaboral para contratación que puede ser favorable cuando lo vemos favorable, desfavorable, de plano porque encontramos puntos negativos en el candidato, o reservado porque de plano hay puntos que nos generan duda. Como analista no hay que tener miedo en poner reservado si no estamos seguros. O sea, no somos genios. El investigador no es un genio. Entonces, sin miedo tiene que decir, pues reservado porque estos puntos me quedaron con duda. Entonces, me queda duda estos trabajos, me queda duda esta inestabilidad en el candidato, parece que salió mal en este empleo. Estos puntos que le vamos a anotar a la empresa, pues la persona encargada de hacer el reclutamiento, la entrevista personal con el candidato, pues va a tener que aclarar estos puntos que nos está haciendo ruido. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poner. Sin miedo, si no tenemos la seguridad, vamos a poner que es reservado. Un estudio fundamental debe de ser honesto, debe de ser muy objetivo, muy honesto, debe de ser oportuno. Entonces, hay que ponerle información relevante. A veces las empresas nos solicitan que pues nosotros demos toda una historia de vida del candidato desde adolescencia y demás, y todo esto es imposible. Entonces nosotros no podemos generar tanta información. La información tiene que ser relevante. Lo más irrelevante es para el estudio socioeconómico. Relevante laboral, relevante en su impacto de productividad, su productividad escolar, en su estabilidad familiar. Entonces, lo más relevante, cuando las empresas piden tantos datos, se pierde la información. Hay estudios socioeconómicos que yo les llamo estudios robots, porque pues tratan de armar todo, muchas piezas, desde la fe de bautizo, fecha de nacimiento de los amigos y todo. Bueno, eso no tiene nada que ver. Entonces, vamos a tratar de ser lo más relevante del informe socioeconómico. Y otra cosa, ponerle límites a la investigación. A veces, pues se puede hacer una investigación eterna y pues le vamos a investigar más allá de su vida y X situación, se convierte en una investigación interminable. Tenemos que ponerles límites a la investigación en tiempo y en información. Lo que se pudo investigar en tal fecha, se pudo, y ya lo que no se pudo, pues le damos vuelta a la página. Lo que una investigación prolongada va a afectar a la empresa cliente que nos está pidiendo el estudio, porque pues, se requiere el estudio, vamos a ponerle, algunas empresas lo piden en 3 días. Entonces, en 3 días no puedes hacer mayores investigaciones. Una semana me parece que está muy bien para hacer un estudio socioeconómico en tiempo, pero no se puede uno pasar de esas fechas, porque es muy desgastante para la empresa, pero sobre todo para el investigador, y pues si no se paga ese estudio, ese trabajo, pues van a ser trabajos pues que no van a generar pues beneficios para nadie, ¿no? Pues entonces estos son los temas que nosotros vamos a tratar en los subsiguientes, pero que se suscriban para que les lleguen las notificaciones de los temas que vamos a platicar, y también pues pongan sus comentarios de qué tema
qué temas les gustaría que nosotros charlemos sobre la seguridad de las empresas, sobre lo que les interesa a ustedes. Y pues esto pues sería todo. Los espero en la próxima charla.